De estas diferentes funciones, el sistema nervioso se puede dividir desde el punto de vista anatómico en los componentes central y periférico, como lo hemos venido diciendo. Y el sistema central, el sistema nervioso central, pues comprende el encéfalo, como lo dijimos, el cerebro forma parte de este, y la médula espinal, que son los encargados de recibir la información, procesarla y responder de manera precisa. Entonces, el sistema nervioso periférico está formado por nervios que vinculan las periferias del organismo con el sistema nervioso central, incluyendo los elementos que conectan esta información registrada en los sentidos. Entonces, si hablamos los estímulos provenientes del medio ambiente transmiten información a los circuitos procesados, que son el encéfalo y la médula espinal, en donde se interpretan y se envían las señales hacia el componente periférico que mueve el cuerpo. El sistema nervioso central cuenta con elementos para registrar las sensaciones del entorno. Podemos hablar que el medio ambiente transmite esa información a los circuitos. Y el encéfalo y la médula espinal, pues en ellos se interpreta y se envían las señales hacia los componentes periféricos que mueven el cuerpo. Entonces, siempre hemos estado compartiendo que los estímulos vienen de fuera y luego se transmiten al cerebro, y el cerebro lo procesa y luego envía respuestas, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso central cuenta con elementos para registrar las sensaciones del entorno, los cuales se conocen como receptores. Se puede mencionar como algunos ejemplos podemos mencionar algunos ejemplos, como por ejemplo el tacto o los movimientos, que estos pues pueden detectar algo en el exterior, y luego esto lo pueden compensar con estiramientos, con compresiones, o digamos los termorreceptores que pueden percibir la temperatura, pueden percibir algo cálido, ¿verdad? O algo caliente, y en ese momento pues manda el mensaje al cerebro. El cerebro lo procesa y envía la respuesta, ¿verdad? Y pues los receptores pues estos van a ser los receptores del dolor. También podemos hablar sobre los receptores que localizan la luz, y algunos pues pueden también ser receptores de los olores, ¿verdad? En cuanto nosotros percibimos un mal olor, nos tapamos la nariz. O puede ser que podamos también percibir algunos químicos en los cuales nos pueden afectar, ¿verdad? Si nosotros podemos hablar sobre algunos quimioreceptores, también podemos mencionar que pueden ser que perciben esas partículas que entran en la cavidad nasal, y pues pueden percibir todos estos aromas, olores, polvo, polen, que pueden entrar en la cavidad nasal, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre cada tipo de receptores se encuentra en su sensibilidad
específica para los diversos tipos de estímulos o modalidades de sensación, y la diferencia entre estas modalidades radica en la zona del sistema nervioso a la que conduce el nervio que fue estimulado, ¿verdad? Entonces, podemos hablar que el sentido del olfato humano es 10,000 veces más sensible que cualquier otro de nuestros sentidos, ¿verdad? Y es el único lugar donde el sistema nervioso central está directamente expuesto al ambiente. Otro sentido similar, tales como el tacto y el gusto, deben viajar por el cuerpo a través de las neuronas y la médula espinal antes de llegar al cerebro, mientras que la percepción olfativa es inmediatamente y se extiende directamente al cerebro. Recientemente, algunas investigaciones indican que el olor estimula el sistema nervioso central, y el cual modifica el estado de ánimo, la memoria, las emociones y pues el sistema inmunitario. Entonces también el sistema endocrino, y esto repercute por ejemplo, en la elección de pareja. Si nosotros platicamos en cuanto a esto, podemos hablar sobre la importancia que tiene el aroma, ¿verdad? En la actualidad, todos usamos loción, desodorante, jabón de olor, shampoo, y todo esto pues generaliza el aroma en la mayoría de las personas. Pero si se han dado cuenta, cada persona tiene un olor específico que emana y como hemos hablado, pues emana de todo de lo que comemos, y pues todo lo que comemos pues sale a flor de piel, ¿verdad? Ya sea en el sudor, ya sea en el olor de los pies, pues en el aliento también, ¿verdad? Entonces, según la ciencia, pues menciona que la elección de la pareja tiene mucho que ver con este aroma que se emana y que se establece, ¿verdad? De acuerdo a lo que se habla. Yo me recuerdo, estaba pensando en un libro, bueno, ya es viejísimo, ¿verdad? Pero se llama El Perfume, y creo que hay una película también que se llama El Perfume, en donde hacen ver, hacen notar realmente que la percepción olfativa tiene mucho que ver en cuanto a los gustos, a la elección, ¿verdad? Sale porque en la ciencia pues dice que hasta repercute en la elección de pareja, ¿verdad? Este aroma. Ay, perdón. Necesito azúcar, ¿verdad? También podemos hablar de algunos problemas que pueden enmarcar los olores, ¿verdad? Por ejemplo, el olor al cloro puede sentirse, a alguna persona se puede sentir el olor a cloro, y no es porque precisamente haya tocado cloro, sino que puede hacerse en secreciones corporales como el sudor, que podría estar indicando algún problema de riñón o del hígado, mientras que el olor a fruta o afrutado del cuerpo a menudo apunta a una diabetes, ¿verdad? También podemos hablar que un trastorno genético llamado trimetilaminoide
hace que la persona produzca un olor corporal a pescado. Entonces, si hemos estado mencionando esto, es que es importante divulgar y analizar el desconocido pero interesante sentido del olfato y su relación con nuestro sistema nervioso. Entonces vamos a ver un poquito sobre la estructura del olfato. Y si hablamos de la estructura del olfato, pues podemos hablar sobre la nariz, que está ubicado en medio de la cara, dividida interiormente por un tabique vertical y dos cavidades llamadas fosas nasales. Podemos hablar sobre las fosas nasales, que contienen una lámina cribosa de etmoides y una esfemoides a los lados, y se ubican las masas laterales que forman las cornetes superior y medio inferior. Y si hablamos de los cornetes, entonces son los encargados de humidificar y calentar el aire que llega a los pulmones y filtrar el aire que respira el individuo. Y si las vellosidades, pues su función es limpiar el aire que entra por las fosas nasales. Entonces podemos hablar que este proceso del olfato sigue algunos pasos. Por ejemplo, las moléculas del olor en forma de vapor compuestas por químicos que están flotando en el aire llegan a las fosas nasales y se disuelve en las mucosidades que se ubican en la parte superior de cada una de ellas. Y luego, debajo de esas mucosidades se encuentran las células receptoras especializadas, que también son llamadas neuronas, receptoras del olfato, los cuales detectan los olores. Ya me voy a encender una luz. No me recordaba. Luego vamos a hablar sobre las neuronas, que son las receptoras del olfato, que transmiten la información a los bulbos olfatorios y que se encuentran en la parte de atrás de la nariz. Y por último, pues vamos a hablar sobre los bulbos olfatorios, que tienen receptores sensoriales que en realidad son parte del cerebro y que envían mensajes directamente a los centros más primitivos del cerebro, donde se estimulan las emociones y memorias, que así como los centros avanzados, donde se modifican los pensamientos conscientes, ¿verdad? Si vamos con estos pasos, pues estos centros cerebrales perciben los olores y tienen acceso a recuerdos y nos traen a la memoria personas, lugares, situaciones relacionadas con esas sensaciones olfativas. Y finalmente, pues el epitelio olfativo tiene unas glándulas encargadas de segregar una solución enzimática cuya misión es eliminar las moléculas olorosas que han excitado las neuronas correspondientes, limpiando en cierto modo la mucosa olfativa de las sustancias presentes. Entonces, la mayoría de las personas desconocen que dicho sentido es muy poderoso y básico, y que existen varias anomalías asociadas a él, tales como la anosmia, que podría ser la ausencia del olfato, la hiposmia, que podría ser la disminución de la sensibilidad olfatoria, la disosmia, que podría ser una sensación olfatoria distorsionada, o podríamos hablar sobre la parosmia, que son alucinaciones olfativas, ¿verdad? Entre muchas otras que pueden, que nos impiden obtener una información adecuada de nuestro medio ambiente, ¿verdad? Y que esto es como vital, ¿verdad? Entonces, hablemos sobre la nariz, que es importante para nuestra salud, ¿verdad? Esta filtra el aire que respiramos, elimina el polvo, los gérmenes y los irritantes, calienta y humedece el aire para evitar que los pulmones y los tubos que conducen a ellos se resequen. También la nariz contiene células nerviosas que ayudan al sentido del olfato. Las fosas nasales, que son dos cavidades óseas separadas por un delgado tabique nasal sagital, que están comunicados con el exterior por los orificios nasales o
y están situados por encima de la cavidad bucal. Podemos hablar sobre las paredes internas de la nariz, que tienen 3 pares de huesos largos y delgados, cubiertos por tejidos que pueden expandirse, ¿verdad? Estos huesos se denominan cornetes. Las alergias u otros problemas nasales pueden provocar que los cornetes se hinchen y bloqueen el flujo de aire. Los pelitos de la nariz funcionan como unos filtros ante el polvo, ¿verdad? El polen, las esporas, los virus y las bacterias. Estas partículas pues se extienden y se adhieren a la humedad de la superficie de los vellos de las fosas nasales, evitando así que lleguen a los pulmones y causen algunas infecciones. Si hablamos de los bulbos olfatorios, pues reciben información acerca de los olores de la nariz y las envían al cerebro a través de los tractos olfatorios. También se llaman bulbo olfativo. Y pues podemos hablar de la pituitaria amarilla, que que se ubica en ambas fosas nasales y se ubica en la parte de las fosas nasales y consta de 3 tipos de células. Las olfativas, pues unos 20 a 30 millones de basales y de sostén, ¿verdad? Las células olfativas contienen una cabeza, unos 20 filamentos llamados cilios. Estos cilios transforman las señales químicas en impulsos nerviosos. Y luego podemos hablar sobre las ramificaciones nerviosas, que son los nervios que transmiten los impulsos de las células olfatorias o los bulbos olfatorios. Estos bulbos olfatorios se localizan en el extremo anterior del sistema nervioso central y estas está formando por una membrana que recoge los impulsos de las células olfatorias. El gusto, estamos hablando de que está sumamente cercano al gusto, y no sé si se han dado cuenta cuando nosotros sentimos algunos sabores, ¿verdad? Con algunos medicamentos que podemos colocarnos en los ojos o en la nariz, y entonces podemos sentirlo a través del sentido del gusto, ¿verdad? Creo que es alguna de las cosas que podemos hablar sobre el sentido del olfato y que podemos complementar con esto. Vamos viendo los horarios. ¿Recuerdan? El bulbo olfatorio es el que procesa la información proveniente del epitelio capaz de detectar los olores. El nervio olfativo es el encargado de transferir el impulso nervioso hacia el cerebro, y la pituitaria amarilla es rica en terminaciones nerviosas y sus células olfativas envían al cerebro impulsos que luego de ser interpretados producen sensaciones que permiten que los olores sean sentidos. Luego las ramificaciones nerviosas se encargan de transmitir impulsos de las células olfatorias al bulbo olfatorio, y pues esto es lo que podemos hablar, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a pasar al sentido del gusto. Si nosotros hablamos del sentido del gusto, que es la capacidad de detectar sustancias a través de receptores gustativos. El sentido del gusto depende de la estimulación de los botones gustativos, los cuales se encuentran en las papilas gustativas situadas en la lengua. Es un órgano musculoso ubicado dentro de la boca o cavidad oral. El sentido del gusto es uno de los sentidos y tiene esa capacidad de detectar sustancias a través de los receptores gustativos
y es el sentido corporal que permite la detección de esas sustancias químicas que se disuelven en la boca y que, que tienen procedentes que generalmente vienen de los alimentos, ¿verdad? El sentido del gusto depende de una estimulación de los botones gustativos, los cuales se encuentran en las papilas gustativas situadas en la lengua. La lengua es un órgano musculoso ubicado dentro de la boca, ¿verdad? Y puede definir esas diferentes sensaciones de sabores. El sabor se define como la sensación que causa un alimento u otra sustancia que se introduce en la boca. Entonces, el sabor influye el sentido del gusto, pero también el olfato y la textura. Si hablamos de los sabores, podemos mencionar la diferencia que existe entre los sabores. Podemos hablar el día de hoy de la diferencia entre los sabores dulce, salado, ácido y amargo. A los que desde el principio a principio del siglo, ¿verdad? Se les denominaba o se les denominó como umami, que quería decir sabroso en japonés. El gusto se percibe por el contrario de las sustancias químicas solubles con los quimioreceptores que están situados principalmente en la lengua. El sentido del gusto puede considerarse una fuente de placer, pero su función consiste en permitir seleccionar aquellas sustancias más adecuadas para la nutrición y evitar en gran medida las que pueden representar un peligro para la vida por ser tóxicas o por encontrarse en estado de descomposición. Esto es realmente la importancia que tiene el sentido del gusto en, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Esa selección de alimentos que pueden, los alimentos que pueden ser nocivos o que pueden ser agradables y que son positivos para la salud, ¿verdad? Entonces nosotros podemos determinar que en algún momento de nuestra infancia tuvimos que haber aprendido a comer todo o a probar todos estos sabores, salado, dulce, amargo, ácido. Por eso es muy importante que las madres de familia tengan esto muy claro para que puedan enseñar desde muy pequeños a los niños a poder tolerar los diferentes tipos de sabores, ¿verdad? Ácido, amargo, salado, dulce, ¿verdad? En muchas ocasiones las madres evitan que los niños prueben todo esto amargo y por lo regular se va a percibir el sabor amargo con medicamentos, ¿verdad? Lo dulce es más fácil, ácido es un poco y salado pues no es tanto muy salado, sino que se presenta alrededor de casi todos los alimentos cocinados. Entonces vamos a ver un poquito sobre la anatomía y la fisiología del gusto. Y vamos a empezar con la boca, a través de la cual se ingiere el alimento, las glándulas salivales que segregan saliva en un líquido que humedece la boca, ablanda la comida y contribuye a realizar la digestión. Y la lengua, que es el órgano principal, la lengua tiene las papilas gustativas que contienen los receptores gustativos que se encuentran dispersos por toda la superficie. El sentido del gusto es posible gracias a los botones gustativos, que también son llamados los corpúsculos
gustativos. En un adulto humano existen alrededor de 10.000 y la mayor parte de las cuales se encuentran en la superficie de la lengua. Cada botón gustativo tiene una forma ovalada y está constituida por un conjunto de células, entre las cuales se encuentran las células gustativas que disponen los cilios que entran en contacto con las sustancias disueltas en la boca por la saliva. Los botones gustativos se agrupan en estructuras mayores llamadas papilas gustativas, que son las que proporcionan a la lengua una superficie rugosa. Cuando una sustancia se disuelve en la lengua y entran en contacto con la membrana celular de las células gustativas, se produce la liberación de las moléculas neurotransmisoras que se van desencadenando y que desencadenan estos impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro y principalmente a través del nervio facial y glosofaringeo, ¿verdad? En esto estamos hablando sobre esta anatomía de la boca. Las papilas gustativas pueden dividirse en varias, ¿verdad? Podemos ver las papilas gustativas, las papilas calciformes, las papilas fungiformes y las papilas filiformes. Las papilas gustativas se encuentran en la superficie de la lengua y le dan a este órgano un aspecto rugoso. Cada papila contiene numerosos botones gustativos, que son receptores sensoriales que reciben y, reciben una señal y la convierten en un potencial de acción, ¿verdad? Para que las papilas gustativas sean estimuladas, las sustancias deben diluirse en la saliva y entrar en contacto con la membrana de las células sensoriales. Según su forma se distinguen 4 tipos de papilas, ¿verdad? Y entonces vamos a ver, por ejemplo, las papilas gustativas, que son, están situadas en la mucosa y cada una consta de un grupo de células sensitivas en forma de barril que están conectadas a las neuronas. Entonces, si nosotros podemos ver dentro de la lengua, pues podemos ver estas papilas que se van a ver y pues podemos ver esto. Si las papilas calciformes son las más grandes y menos numerosas, estas están situadas en la parte posterior cerca de la base de la lengua, formando una V lingual y tiene forma de cáliz y perciben principalmente el sabor amargo. Nosotros podemos hablar un poquito sobre las fungiformes, que tienen una forma de hongo y se encuentran distribuidas en la parte anterior del dorso y borde lateral de la lengua, y hay hasta 5 botones gustativos por papila fungiforme que suelen estar ubicados en la parte superior de la papila. También podemos hablar sobre las calciformes, que son las más grandes, ¿verdad? Y las menos numerosas, y están situadas en la parte superior de la base de la lengua. Tienen una forma de cáliz o copa y se distribuyen cerca de la base de la lengua formando una V. Las papilas fungiformes, que también podemos hablar que tienen forma de hongo y se encuentran en la cara dorsal de la lengua, especialmente en los bordes de la punta, y su color rojizo es debido a la multitud de vasos sanguíneos. Y también podemos hablar de las filiformes, que tienen aspecto de pequeñas agujas y están repartidas en toda la superficie de la lengua, dispuestas en series paralelas, ¿verdad?
Eh, si hablamos de papilas gustativas, estamos hablando de lo que corresponde a todo lo que nosotros podamos saborear, ¿verdad? Y si nosotros podemos hablar sobre este aspecto de saborear, vamos, por ejemplo, a mencionar en este momento sobre, he estado un poco enferma, sobre, si les menciono el sabor ácido, que por ejemplo el limón, nosotros vamos a sentir esa sensación en la boca de salivar, ¿verdad? Que Pavlov decía esto, era un estímulo-respuesta, y pues sentimos ese sabor de ácido de limón, ¿verdad? Que podemos comer con sal, limón con sal, o podemos comer alguna fruta como mango verde con limón y sal y pepita, ¿verdad? Pepitoria. Entonces, podemos imaginar el sabor ácido. Se percibe en las regiones laterales posterior de la lengua y las sustancias ácidas tienen sabor agrio. Y esto pues tiene catión de hidrógeno más que los aniones relacionados, los que estimulan a los receptores. Para cualquier sustancia ácida, el sabor agrio es proporcional a la concentración de hidrógeno. Si nosotros hablamos de lo amargo que estábamos hablando, que casi todos los medicamentos que podemos que tomar, ¿verdad? Tienen ese sabor agrio. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos como la quinina. El gusto amargo en realidad es señal que proviene eh, contra la digestión de sustancias tóxicas, ¿verdad? Se percibe más intensamente en la parte posterior de la lengua y la sustancia utilizada generalmente para probar el sabor amargo es el sulfato de quinina, aunque el umbral para el eh, clorhidrato de estricina es aún menor, ¿verdad? El sabor es debido a sustancias amargas. Si hablamos también y presentamos a las mujeres que han tenido un bebé en determinado momento cuando están lactando, se les da, no me recuerdo, no me recuerdo el nombre de una hierba que se le da a las mamás que están lactando. No, no recuerdo. Que es amarguísima, ¿verdad? Pero que lo hacen cuando el bebé está padeciendo de muchos dolores estomacales o cólicos. Entonces, las abuelitas por lo general o las madres le dan a las mujeres que están lactando este tipo de medicamento que es medicina natural, pero que también es amarguísima. Entonces, por lo regular, se, eh, digamos, lo percibimos, lo amargo lo percibimos como medicamento, ¿verdad? Entonces, eh, si hablamos del sabor dulce, por ejemplo, el azúcar es una sacarosa y de forma natural el sabor se interpreta como una fuente básica de energía para el metabolismo. Entonces, por eso es que nos encantan los dulces, pasteles, todo lo que tenga azúcar, ¿verdad? Por lo que ha provocado un agrado y aceptación cuando se ingiere. Se percibe preferentemente en la punta de la lengua y la mayoría de las sustancias dulces son de origen orgánico. Los ejemplos más conocidos es el azúcar, la maltosa, la lactosa, la glucosa. Sin embargo, los polisacáridos, el glicerol, algunos alcoholes y algunas cetonas también pueden tener sabores dulces. Pero creo que es el más aceptado por las personas
Y este es el más, no solo para las personas, ¿verdad? Sino por todos, ¿verdad? Pero las personas, los adultos y los niños con facilidad comen todo lo que viene a ser dulce. Y también podemos hablar sobre el sabor salado, que es lo más común que se percibe sobre todas las regiones laterales anteriores de la lengua, y el sabor salado está producido por el sodio. Algunos compuestos orgánicos también pueden ser de sabor salado, ¿verdad? Creo que es lo que podemos compartir nosotros en cuanto a los sabores. Esto lo hemos aprendido desde la infancia y que nos pueden aportar en esta clase, ¿verdad? Sobre en cuanto a las papilas, que son las que se encuentran pues repartidas en toda la lengua y que tienen pues esos botones gustativos que podemos nosotros compartir en esta mañana. Recordemos que estos botones gustativos, pues en un adulto mayor, pues pueden ser alrededor de unas 10,000, ¿verdad? Y que la mayor parte se encuentran en la superficie de la lengua. Cada botón gustativo tiene una forma ovalada y está constituido por un conjunto de células, entre las cuales se encuentran las células gustativas que se disponen de los cilios y que entran en un contacto con las sustancias disueltas en la boca. La saliva, precisamente hablando de la saliva, también la saliva pues es la que disuelve todos los alimentos, pero también en la saliva podemos sentir o presentir si hay algo mal en nuestro sistema digestivo. Si podemos hablar nosotros podemos sentir la saliva espesa, por ejemplo, ¿verdad? O podemos sentir que estamos salivando mucho, también puede ser por algo que está pasando en el sistema digestivo y que en nuestro organismo nos está recordando que hay algo mal, ¿verdad? Recordando o informando que hay algo mal en el sistema digestivo y que por eso es que estamos así. Creo que hasta ahí podemos nosotros llegar el día de hoy y voy a presentar algunas preguntas. Por ejemplo, es la pregunta número 1. Está situado en la mucosa y cada una consta de un grupo de células sensitivas en forma de barril conectadas a las neuronas. Es un líquido que humedece la boca, ablanda la comida y contribuye a realizar la digestión. Número 3. Es la capacidad de detectar sustancias a través de los receptores gustativos. Número 4. Son los encargados de humidificar y calentar el aire que llega a los pulmones y filtrar el aire que respira el individuo. Y número 4. Su función es limpiar el aire que entra por las fosas nasales. Entonces, estamos en esta mañana, pues hemos estado compartiendo. No, creo que no se veía mi presentación. Espero que si les sirve, podría yo para que le pudieran se las puedo presentar para que le hagan captura de pantalla, pero igual no, hablamos sobre los objetivos de la clase, su percepción olfativa,
la estructura del olfato en cuanto a la nariz, las fosas nasales, los cornetes, las vellosidades. Luego hablamos sobre el bulbo olfatorio, los nervios olfatorios, pituitaria amarilla y las ramificaciones nerviosas. Hablamos sobre el gusto. Hablamos sobre la anatomía y fisiología del gusto, la boca, glándulas salivares y lengua. Los tipos de papilas gustativas casiformes, fungiformes y piliformes. Lo siento. Estamos hasta ahí. Nos vemos en la otra semana, primero Dios, y estamos en comunicación. Mucho gusto. Feliz fin de semana.